Los sueños han sido una herramienta poderosa y misteriosa que Dios ha usado para comunicarse con el ser humano. A lo largo de las Escrituras encontramos relatos que nos revelan cómo Dios transmitía mensajes profundos a través de esta forma simbólica y en ocasiones enigmática. Los sueños a menudo han sido la manera en que Él ha manifestado su voluntad, guiado a sus siervos y advertido de eventos futuros. Un ejemplo claro es el sueño de Jacob, quien, en medio de una noche solitaria, vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ángeles subían y bajaban, y Dios, desde lo alto, reafirmaba su promesa a Jacob. Este sueño no solo le mostró una realidad espiritual, sino que también le confirmó el pacto divino. Génesis 28:12. A través de los sueños, Dios sigue revelando verdades, llamándonos a escuchar su voz en medio de la quietud de la noche. Los sueños no son solo imágenes pasajeras, son un canal sagrado de comunicación con el Creador. A lo largo de la Biblia, los sueños han sido una de las formas más extraordinarias de comunicación entre Dios y el hombre. El término hebreo para sueño es shalom, que no solo se refiere a las imágenes nocturnas que tenemos mientras dormimos, sino que también implica un mensaje con un propósito divino, un instrumento que Dios utiliza para guiar, advertir y revelar el futuro. A través de los sueños, el Señor ha transmitido visiones que transformaron la historia y la vida de aquellos que los recibieron. Un caso emblemático es el de José, conocido como el Soñador. En Génesis 37, 5-7, José recibe dos sueños que anticipan su futuro como líder sobre sus hermanos. El primer sueño muestra a José y sus hermanos atando manojos en el campo. De repente, el manojo de José se levanta y los manojos de sus hermanos se inclinan ante él. Aunque este sueño provocó la envidia de sus hermanos, fue una revelación temprana del destino que Dios tenía preparado para él. Un destino que se cumpliría años más tarde cuando José se convierte en gobernador de Egipto y salva a su familia de la hambruna. El sueño no solo era una promesa de grandeza, sino también una confirmación del plan de Dios en medio de las circunstancias difíciles que José enfrentaría. Otro personaje clave en la Biblia que recibió revelaciones a través de sueños fue Daniel. En Daniel 2:19, Dios le revela a Daniel el sueño del rey Nabucodonosor, quien estaba perturbado por una visión que no lograba comprender. El sueño mostraba una gran estatua compuesta de diferentes metales, cada uno representando imperios sucesivos que dominarían el mundo. Daniel, con la ayuda de Dios, interpretó el sueño, profetizando la caída y el ascenso de grandes reinos. Este episodio no solo exaltó a Daniel como un intérprete de sueños, sino que también mostró cómo Dios controla la historia de las naciones y el destino de los reinos de la tierra. Aquí, el término shalom no solo indica un sueño ordinario, sino un mensaje con un profundo significado profético, un mensaje que delineaba la soberanía de Dios sobre los imperios del mundo. El propio Nabucodonosor también tuvo un segundo sueño revelador en Daniel 4:5. En esta visión ve un gran árbol que llega hasta el cielo, pero es derribado repentinamente. Este sueño simbolizaba su propio reino y su orgullo, y la advertencia que Dios le daba de que sería humillado si no reconocía al Señor como soberano. A través de este sueño, Dios no solo le habla a Nabucodonosor, sino que le muestra su poder y su capacidad de humillar a los orgullosos y exaltar a los humildes. Estos relatos muestran cómo Dios usa los sueños para enviar mensajes de guía, advertencia y revelación. Sueños como los de José, Daniel y Nabucodonosor no son simples manifestaciones del subconsciente, sino instrumentos divinos que revelan su voluntad y sus planes para la humanidad. El shalom bíblico trasciende lo cotidiano y se convierte en un canal donde lo celestial toca lo terrenal, invitándonos a escuchar atentamente lo que Dios quiere comunicar.
En las Escrituras, los sueños no se consideran simples productos del subconsciente humano, sino medios a través de los cuales Dios revela su voluntad, guía, advierte y enseña a los hombres. A lo largo de la Biblia encontramos diferentes tipos de sueños, cada uno con un propósito específico que varía según la situación y la persona que los recibe. Los principales tipos de sueños en las Escrituras son los reveladores, los proféticos y los de advertencia, cada uno con un significado profundo que trasciende lo ordinario. Los sueños reveladores son aquellos que exponen una verdad oculta o proporcionan conocimiento que el soñador no podría obtener de otra manera. Un ejemplo claro de este tipo de sueño es el que recibe el profeta Daniel en el libro de Daniel 2, cuando Dios le revela el significado del sueño de Nabucodonosor, mostrando los imperios que gobernarían el mundo y la soberanía de Dios sobre la historia. Estos sueños son usados por Dios para abrir los ojos espirituales y llevar a la persona a comprender un aspecto de la realidad divina que de otro modo permanecería en secreto. Por otro lado, los sueños proféticos son aquellos que predicen eventos futuros. Un ejemplo clásico es el de José en el libro de Génesis. José recibe sueños que anticipan su destino como líder de su familia, sueños que sus hermanos y su padre no logran entender en el momento. Génesis 37, 5-11. Más tarde, José también interpreta los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Aquí, los sueños no solo anticipan el futuro, sino que tienen el propósito de preparar a la humanidad para eventos venideros. Dios usa estos sueños para advertir a su pueblo y darle dirección en momentos de incertidumbre. Finalmente, están los sueños de advertencia. Estos sueños tienen como objetivo prevenir al soñador de cometer errores o caer en peligros. En Job 33, 15-16 se dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecan en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios usa estos sueños para dirigir y corregir a las personas, evitando que tomen caminos que los alejen de su propósito. Un ejemplo de esto es el sueño del rey Abimelech en Génesis 20, cuando Dios le advierte que Sara, la mujer con la que ha tomado la decisión de unirse, es la esposa de Abraham, advirtiéndole del error que está a punto de cometer. Cada uno de estos tipos de sueños muestra una faceta distinta del carácter de Dios, como revelador de misterios, como Señor del tiempo y como protector de su pueblo. A través de los sueños, Él no solo comunica mensajes, sino que actúa directamente en la vida de los hombres para guiar su destino. Para el creyente, esto subraya la importancia de escuchar la voz de Dios en medio de la noche, de prestar atención a lo que Él puede estar revelando, incluso en lo que parecen ser imágenes fugaces o simbólicas. Los sueños son, en última instancia, una ventana a lo sobrenatural, un recordatorio de que Dios habla a través de medios inesperados para cumplir sus propósitos. En la Biblia, los sueños no solo se presentan como mensajes divinos, sino también como misterios que requieren interpretación para ser comprendidos. Este don especial, la capacidad de descifrar los mensajes ocultos en los sueños, fue dado a figuras clave como José y Daniel. La palabra griega para interpretación es hermeneia, que implica mucho más que una simple traducción literal de símbolos o imágenes. Se trata de una revelación del significado espiritual que Dios ha cifrado en el sueño. Tanto José como Daniel fueron utilizados por Dios como intérpretes de misterios, manifestando el poder de Dios para revelar lo oculto y proporcionar sabiduría en tiempos de crisis. José, hijo de Jacob, fue conocido como un gran intérprete de sueños desde su juventud. Su historia en Génesis 41 comienza cuando es llamado ante el faraón de Egipto para descifrar 2 sueños perturbadores que nadie más podía entender.
El faraón soñó con 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que devoraban a las primeras, y también con 7 espigas llenas seguidas de 7 espigas marchitas que consumían a las espigas sanas. Estos sueños tenían un significado urgente y crucial, pero ni los magos ni los sabios de Egipto podían interpretar su mensaje. Fue entonces cuando José, lleno del Espíritu de Dios, le dice al faraón: Dios ha revelado a Faraón lo que él va a hacer. Génesis 41:25. José, con una claridad que viene solo del Señor, interpreta que las 7 vacas y las 7 espigas representan 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Gracias a esta interpretación, el faraón pudo tomar medidas preventivas para salvar a Egipto de la devastación. Así, José no solo se ganó el favor del rey, sino que se convirtió en un instrumento de la providencia divina. De manera similar, el profeta Daniel fue conocido por su capacidad para interpretar sueños que ningún otro sabio podía descifrar. En el libro de Daniel 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño inquietante de una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro mezclado. Cuando nadie en su corte pudo interpretar el sueño, Daniel fue llamado. Antes de revelarle el significado, Daniel declara: «Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Daniel 2:28. Este sueño, según la interpretación de Daniel, representaba una sucesión de reinos que dominarían la tierra, comenzando con el reino de Babilonia y concluyendo con un reino eterno, establecido por Dios mismo. La interpretación no solo le dio a Nabucodonosor una visión del futuro, sino que también testificó del poder supremo de Dios sobre la historia y los reinos de la tierra. El término griego, hermeneia, subraya la función de estos hombres como mediadores entre lo divino y lo humano. No se trata simplemente de traducir imágenes en palabras, sino de revelar la voluntad de Dios escondida en el misterio. José y Daniel no eran solo hombres sabios, sino portavoces de la voz divina, capaces de iluminar aquello que Dios, en su sabiduría, había escondido en los sueños. Así, el acto de interpretar se convierte en un ministerio que conecta el cielo con la tierra, mostrando que la verdadera interpretación viene únicamente de Dios. El lenguaje de los sueños en las Escrituras es complejo y está lleno de matices que a menudo se pierden en las traducciones modernas. Los términos hebreos, arameos y griegos que se utilizan para describir los sueños no solo se refieren a las experiencias oníricas comunes, sino que también revelan las intenciones y el propósito divino detrás de cada uno. A medida que analizamos estas palabras clave en los idiomas originales, descubrimos cómo cada término aporta un matiz único al significado del sueño en su contexto bíblico. En hebreo, como ya vimos, la palabra más utilizada es shalom. Este aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, especialmente en los relatos de José y Daniel. El shalom no es un sueño ordinario. Su uso a menudo implica un mensaje que proviene de Dios y que tiene un significado espiritual profundo. Por ejemplo, en Génesis 37, 5-10, cuando José relata sus sueños a sus hermanos, los sueños no son meras fantasías nocturnas, sino anticipaciones de su futuro y del plan de Dios para su vida. Asimismo, en Daniel 2:3, el rey Nabucodonosor se refiere a su sueño perturbador como un Kialom que requiere interpretación porque reconoce que es más que una simple experiencia onírica. El uso de Shalom subraya que el sueño contiene una revelación divina, destinada a ser descifrada y comprendida en un contexto espiritual. El término arameo para sueño, Kilumá, tiene un matiz ligeramente diferente y se utiliza principalmente en el libro de Daniel, que fue escrito en parte en arameo. Kilumá se traduce a menudo como visión nocturna y resalta la dimensión sobrenatural de los sueños. Este término aparece, por ejemplo, en Daniel 7:1, donde Daniel relata las visiones que tuvo en la noche.
La palabra Kilumá no solo sugiere un mensaje divino, sino que enfatiza la experiencia visual del sueño, donde el soñador no solo escucha un mensaje, sino que ve representaciones simbólicas que deben ser interpretadas. Es interesante notar que el uso de Kilumá en arameo se reserva para situaciones donde el mensaje divino es revelado en imágenes y figuras, como en las visiones de bestias y cuernos que Daniel observa y que tienen un significado profético. En griego, la palabra onar se usa para referirse específicamente a sueños proféticos o revelaciones que ocurren durante el sueño. Este término aparece principalmente en el Nuevo Testamento, en los relatos relacionados con la vida de Jesús. Un ejemplo claro es en Mateo 2:13, cuando un ángel se le aparece en sueños a José, el esposo de María, y le dice que huya a Egipto para proteger al niño Jesús. Aquí, onar no solo denota un sueño ordinario, sino una comunicación directa de Dios para guiar y proteger. A diferencia de Shalom y Kilumá, onar está más vinculado a un mensaje directo y urgente que tiene consecuencias inmediatas para el soñador. Comparar estos términos a lo largo de las Escrituras revela cómo el idioma influye en la percepción del sueño. Mientras que Shalom en hebreo resalta el misterio y la necesidad de interpretación, Kilumá en arameo destaca la naturaleza visual y a veces apocalíptica de las visiones nocturnas. Onar en griego, por su parte, subraya el aspecto profético y la comunicación directa de Dios. Todos estos términos, sin embargo, apuntan a una verdad esencial. Los sueños bíblicos son mucho más que meros pensamientos nocturnos. Son portadores de la voz de Dios, invitándonos a descubrir sus mensajes escondidos y a responder a su llamado. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado los sueños como una forma poderosa de comunicarse con su pueblo. Desde las historias de José y Daniel en el Antiguo Testamento hasta los sueños de José, el esposo de María, en el Nuevo Testamento, los sueños han sido un medio por el cual Dios ha guiado, advertido y revelado su voluntad. Pero surge una pregunta natural: ¿Dios sigue hablando a través de los sueños hoy en día? La respuesta, según muchos creyentes y testimonios modernos, es que sí. Dios no ha cambiado, y su manera de comunicarse sigue siendo tan variada y asombrosa como siempre. La Biblia misma sugiere que los sueños no están limitados a la época bíblica. En Joel 2:28 se nos dice: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Este versículo, que es citado nuevamente en el libro de Hechos 2:17 durante el día de Pentecostés, habla de cómo, en los últimos tiempos, Dios utilizará sueños y visiones como una forma de manifestar su espíritu. La promesa de Joel no se refiere solo a los tiempos bíblicos, sino a una era continua en la que Dios se acercará a las personas a través de experiencias espirituales, incluyendo los sueños. En el mundo contemporáneo, muchas personas han testificado que Dios les ha hablado por medio de sueños. Un ejemplo conocido es el de Sadhu Sundar Singh, un cristiano converso de origen indio que a principios del siglo XX relató cómo Dios se le reveló en un sueño, mostrándole el amor de Cristo y guiándolo a la fe. Otro testimonio impactante es el de Nabeel Qureshi, un antiguo musulmán convertido al cristianismo. En su libro Buscando a Alá, encontrando a Jesús, Nabeel comparte cómo un sueño específico, lleno de simbolismos, fue clave para que comprendiera la verdad de Cristo y decidiera seguirlo. Pero estos no son casos aislados. En todo el mundo, muchos creyentes y no creyentes han reportado haber recibido orientación, consuelo y advertencias de Dios a través de sueños. Los testimonios varían desde mensajes de paz y dirección hasta llamados a cambiar de vida y advertencias sobre decisiones importantes. Los sueños siguen siendo un canal a través del cual Dios puede hablar,
cuando quizás las palabras no logran alcanzar a la persona o cuando el corazón está más abierto en el silencio de la noche. Sin embargo, es importante recordar que no todos los sueños son mensajes divinos. Como se menciona en Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Los sueños pueden reflejar nuestras preocupaciones, ansiedades y deseos inconscientes. Por eso, discernir la voz de Dios en los sueños requiere oración, sabiduría y a veces la guía de otros creyentes maduros en la fe. Dios sigue hablando hoy, y aunque no siempre lo hace de manera audible, los sueños continúan siendo una forma en la que Él se comunica con su pueblo. La promesa de Joel sigue vigente. El Espíritu de Dios sigue derramándose y la gente, en diferentes rincones del mundo, sigue soñando con propósitos divinos. Cuando Dios quiere transmitir algo, incluso el sueño más ordinario puede convertirse en un mensaje extraordinario que transforma vidas. Discernir si un sueño proviene de Dios o es simplemente un reflejo de nuestras preocupaciones diarias puede ser un desafío espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios ha utilizado los sueños para enviar mensajes importantes a las personas, como fue el caso de José, el esposo de María, quien recibió instrucciones en un sueño para proteger a su familia. Mateo 1:20. Sin embargo, no todos los sueños son divinos. Muchos pueden ser producto de nuestras experiencias diarias, pensamientos subconscientes o incluso influencias externas. Entonces, ¿cómo podemos discernir si un sueño proviene de Dios? A continuación, exploramos algunos principios bíblicos y prácticos para ayudar en este proceso. Primero, el sueño está alineado con la palabra de Dios. El primer paso para discernir si un sueño es de origen divino es verificar si está en línea con las Escrituras. Dios nunca contradice su palabra, por lo que cualquier sueño que vaya en contra de los principios bíblicos no puede ser de Él. Por ejemplo, en Mateo 1:20, cuando José recibe instrucciones en un sueño para tomar a María como su esposa y cuidar del niño Jesús, el mensaje está en completa armonía con los propósitos de Dios. De manera similar, si un sueño nos impulsa a hacer algo que no refleja los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Segundo, el sueño deja una impresión duradera y clara. Los sueños divinos a menudo dejan una impresión profunda en el soñador. A diferencia de los sueños comunes, que pueden desvanecerse rápidamente, los sueños que provienen de Dios tienden a quedarse en la mente y el corazón, persistiendo con una claridad especial. En las Escrituras, los sueños que Dios dio a José y Daniel no solo fueron claros, sino que marcaron profundamente sus vidas. Si un sueño sigue resonando en tu espíritu, podría ser una señal de que Dios te está hablando. Tercero, el sueño trae paz, no confusión o temor. Aunque algunos sueños divinos pueden contener advertencias, Dios no es un Dios de confusión o caos. Los sueños que provienen de Él, incluso cuando son serios o difíciles de entender, traen una sensación de paz. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si un sueño genera temor, confusión o desesperación, es importante someterlo a oración y reflexión antes de asumir que es de Dios. Cuarto, el sueño tiene un propósito claro. Los sueños que Dios da suelen tener un propósito específico. En el caso de José, su sueño en Mateo 1:20 no fue ambiguo. Recibió una instrucción clara para proteger a María y al niño Jesús. Los sueños divinos a menudo nos proporcionan dirección, advertencias o confirmación sobre algo que ya hemos estado buscando en oración. Si el sueño parece carecer de propósito o simplemente está lleno de imágenes confusas y sin sentido, es probable que sea un sueño común. Quinto, el discernimiento a través de la oración y el consejo sabio. Finalmente, la oración es esencial para discernir si un sueño proviene de Dios. A menudo,
es en la quietud de la oración que Dios nos da claridad sobre lo que nos está diciendo. Además, buscar consejo de personas maduras en la fe puede ayudar a confirmar si el sueño es de origen divino. Proverbios 11:14 nos enseña que en la multitud de consejeros hay seguridad. Hablar con otros creyentes confiables puede proporcionar una perspectiva adicional y ayudar a discernir el significado del sueño. Discernir si un sueño proviene de Dios requiere tiempo, oración y alineación con su palabra. Dios sigue hablando a través de sueños, pero debemos ser diligentes en buscar su guía y asegurarnos de que el mensaje esté en armonía con su voluntad revelada en las Escrituras. A lo largo de las Escrituras y en la experiencia de muchos creyentes, los sueños han demostrado ser un medio poderoso y misterioso de comunicación entre Dios y el hombre. Desde los relatos de José y Daniel en el Antiguo Testamento hasta las experiencias de José, el esposo de María, en el Nuevo Testamento, los sueños han sido una herramienta utilizada por Dios para guiar, advertir, consolar y revelar su voluntad. No son simples manifestaciones del subconsciente, sino un canal a través del cual el Señor transmite mensajes únicos y personales, adaptados específicamente para aquellos a quienes desea hablar. La Biblia nos recuerda la importancia de los sueños como medio divino. En Números 12:6, Dios mismo declara: «Si hay un profeta, le apareceré en visión y en sueños, me revelaré a él». Este versículo nos muestra que los sueños no son algo casual o insignificante. Son un espacio sagrado donde Dios puede encontrarse con el hombre, revelando su propósito de manera profunda y a menudo enigmática. No todos los sueños provienen de Dios, pero cuando Él decide usarlos, sus mensajes son claros y tienen un impacto profundo en el corazón del creyente. La historia de José, hijo de Jacob, es un ejemplo clásico de cómo Dios utiliza los sueños para guiar a sus siervos. Desde sus primeros sueños de grandeza hasta la interpretación de los sueños del faraón, cada uno de ellos marcó un hito en la vida de José y en el cumplimiento del plan divino para salvar a su familia. De manera similar, Daniel, a través de sueños y visiones, recibió la sabiduría de Dios para interpretar los misterios del futuro, revelando no solo el destino de los imperios, sino también la soberanía de Dios sobre la historia. Pero los sueños no son exclusivos de las figuras bíblicas. Dios sigue hablando a través de ellos hoy en día. Los sueños pueden ser un espacio donde Dios susurra a nuestro corazón, dándonos dirección o confirmando algo que hemos sentido en oración. Pueden ser un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas, a examinar nuestras decisiones o incluso a advertirnos sobre situaciones que debemos evitar. Cada vez que soñamos, especialmente si el sueño deja una impresión duradera, es una oportunidad para preguntarnos: ¿qué quiere decirnos Dios? Por supuesto, discernir los sueños requiere sabiduría y oración. No todos los sueños son de origen divino, y algunos pueden ser simplemente reflejos de nuestras preocupaciones o de lo que hemos visto durante el día. Sin embargo, cuando un sueño nos deja con un sentido de paz, claridad o una sensación de propósito, es importante prestar atención y buscar en oración lo que el Señor quiere revelarnos. En última instancia, los sueños son un recordatorio de que Dios desea tener una relación cercana con nosotros. Él no solo habla en momentos de oración y meditación, sino también en lo profundo de la noche, cuando nuestros corazones y mentes están en calma. Escuchar a Dios a través de los sueños requiere humildad, discernimiento y disposición para recibir lo que Él quiere decirnos. Así que la próxima vez que tengas un sueño que te impacte, recuerda las palabras de Números 12:6 y considera que Dios, en su infinita sabiduría, podría estar utilizando ese sueño para revelarte un mensaje personal y único. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia.
Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Satanás conoce la Biblia mejor que tú. ¿Estás preparado para responder? Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. A continuación, te dejamos esta hermosa y profunda melodía para que puedas hacer tu propia oración en la intimidad con nuestro Padre.